La historia de los Ayau es una historia de poder y sabiduría, con líderes como Pakal el Grande, que gobernaron Tikal y expandieron su imperio. La historia de los comerciantes es una historia de intercambio y riqueza, con rutas comerciales que conectaban Tikal con otros centros mayas. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de la conquista española es una historia de lucha y resistencia, con líderes como Tecún Umán, que lucharon contra los españoles y defendieron su tierra. La historia de la colonia es una historia de opresión y explotación, con líderes como Rafael Carrera, que lucharon por la independencia y la justicia. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de la independencia es una historia de lucha y libertad, con líderes como Miguel García Granados, que proclamaron la independencia en 1821. La historia de la República es una historia de progreso y modernización, con líderes como Justo Rufino Barrios, que impulsaron la educación y la economía. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de Guatemala es una historia que nos enseña a aprender de la tradición y a innovar en el futuro. Y la cultura guatemalteca es una parte importante de nuestra identidad y de nuestra conexión con la tierra y la historia. Guatemala, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde el lago de Atitlán hasta la ciudad de Antigua. La historia de Guatemala es una historia que nos hace soñar. La historia de Guatemala es una historia que nos inspira a aprender de la tradición y a innovar en el futuro. Y la cultura guatemalteca es una parte importante de nuestra identidad